Bien, segundo episodio de la serie de Pascua. Nos enfocaremos en los eventos del lunes posterior al Domingo de Ramos y el seguimiento magistral de la entrada de Jesús en Jerusalén como el Rey, con el significado, el profundo significado detrás de la purificación del templo. Aquí vamos. Muy bien, entonces los evangelios dan diferentes relatos de la purificación del templo y de las cosas que ocurrieron ese día. Y eso es lo que se supone que deben hacer, ¿verdad? Estos son 4 testigos diferentes de los eventos de la vida de Jesús y 4 testigos diferentes de la expiación y de su sacrificio. Y por eso vamos a obtener diferentes cuentos contados por diversas personas de distintos ámbitos, escritos mucho tiempo después, algunos siglos después, de los eventos que realmente tuvo lugar aquí con Jesús. Así que vamos a reunir algunos de esos elementos cada uno de estos días en esta serie y simplemente dar una idea de lo que podría haber sucedido en cada uno de estos días. Este se centra en el lunes. Así que recapitulando dónde estamos, Jesús ha entrado en Jerusalén como el Rey de Reyes, ¿verdad? El Rey del drama del templo de los antiguos israelitas. Este es Jehová, profetizado para descender con humildad a toda la humanidad, para nacer de una virgen y asumir los pecados de todo el mundo. El entorno que tenemos aquí es uno de muchas sectas judías diferentes, donde algunos pueden haber tenido una idea de Jehová descendió asumiendo los pecados del mundo, revelando quién era realmente el Mesías. Una visión distorsionada del Mesías. Algunos tuvieron una visión muy corrupta de lo que era el Mesías, y por eso necesitamos tener eso en mente cuando pasas por el Nuevo Testamento. Que no todos los judíos están alineados en su doctrina y en su teología, e incluso en parte de su cultura. ¿Verdad? De lo que generalmente hablamos cuando se menciona a los judíos en el Nuevo Testamento es realmente el establecimiento. Son aquellos que están en el poder. Es más probable que escuches mucho sobre los fariseos y los saduceos. Estos son 2 sectas separadas. Los fariseos son más el partido del pueblo, por así decirlo. Los saduceos son un poco más elitistas, son los que están a cargo del templo y del sacerdocio en este momento. Y luego tienes a los escribas que son levitas y ellos son dados. Jesús los desprecia porque probablemente han con el control de las escrituras. Hizo numerosos cambios. Algunos por error, otros por traducción. Y algunos quizás por agenda. Eso ha sucedido, ¿verdad? Y así que tenlo en cuenta. Estamos hablando de diferentes grupos de personas, pero hay uno que está en control de las cosas, especialmente en Jerusalén, y esos son los judíos. Así que, a medida que Jesús ha entrado en Jerusalén, lo cual sus discípulos le habían aconsejado no hacer, pero mientras él se dirige a Jerusalén al comienzo de la Pascua aquí, hablamos sobre cómo el festival o fiesta de los tabernáculos que ocurre en el otoño y los rituales que suceden alrededor de eso en realidad están teniendo lugar aquí, durante la semana de Pascua. Y hay una razón para eso, nuevamente, es que la vida de Cristo habría sido lo que se enfocaría aún más en la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación. Estos son altamente ritualísticos, eventos que cambian. Y recuerda que algunas cosas cambiaron en el templo del Antiguo Testamento en la época de Isaías. Cambiaron. Tuvimos un cambio dentro de él, de hecho, incluso con los emblemas, y quizás en la teología del templo. Y luego más tarde con Josías, una reforma masiva donde los deuteronomistas hicieron varios cambios en la teología y en los rituales del templo. Creo que lo que ha sucedido en estas grandes reformas
es que aunque se ha escrito como algo muy positivo, es muy posible. Y me parece que lo que realmente ha sucedido es que Cristo ha sido eliminado. O al menos la idea, no solo eso, porque cuando hablamos de Cristo, recuerda que es la traducción griega de Mesías. Y así, el Mesías, la idea de un Mesías todavía existe, pero la idea de que Jehová bajaría y tomaría los pecados del mundo fue prácticamente dejada de lado en estos tiempos. Eso es lo que termina desmoronándose completamente para los judíos cuando estaban lidiando con Babilonia y Egipto, cuando Jerusalén fue destruida en la época de Lehi. Y así, Jesús llega para restaurar lo perdido en el drama del templo durante la fiesta de los tabernáculos. La entronización del rey davídico, que habría ocurrido en ese drama, que ocurría típicamente cada año, y especialmente cuando se traía un nuevo rey, y la procesión que habría ocurrido y trayendo a ese nuevo rey, la renovación del pacto que ocurre, el pacto de paz donde el sumo sacerdote y el rey habrían estado pasando por específicos dramas y representaciones y rituales que habían sido eliminados. Y Jesús está tratando de recuperar mucho de esto, así que vamos a hablar mucho sobre los rituales que ocurrieron durante la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación, que es Yom Kippur, porque son muy importantes y esos temas se repiten a lo largo de toda la semana de la Pascua. Así que tocaremos esos temas casi todos los días de esta semana. Aquí los autores del Evangelio quieren seguir con esto, mostrando que Jesús es el Rey. Y ahora quieren mostrar su autoridad sacerdotal. También, aquí tenemos lo real, secular, autoridad de Él siendo el Rey. Y ahora quieren mostrarlo como la autoridad que tiene, como el sumo sacerdote. Y eso es lo que empieza a suceder en este día aquí el lunes. Así que vamos a ir a Marcos y ver qué pasa. Sale de Betania, ¿verdad? Había vuelto a Betania, al menos según Marcos. Luego, el lunes por la mañana, entra y dice que tenía hambre. Y viendo una higuera, esto es Marcos 11, 13. Y viendo una higuera de lejos con hojas, se acercó, por si acaso pudiera encontrar algo en ella. Y cuando llegó a ella, solo halló hojas en el tiempo de los higos. Aún no había llegado. Y Jesús respondió y le dijo, que nadie coma fruto de ti en adelante para siempre. Y sus discípulos lo oyeron. Ahora, en realidad, Mark tiene a ellos viendo la higuera secarse al día siguiente, Mateo no. Así que voy a incluir eso aquí en el día lunes, según Mateo. Y lo que sucede es que él maldice la higuera. Y luego, inmediatamente dice en Mateo, inmediatamente la higuera se seca. Y así ven la higuera que sus raíces se han secado. Y Pedro, recordando, le dice, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús, respondiendo, les dijo, tened fe en Dios. Os digo, este es el versículo 23, que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que tiene fe en que sus palabras se materializarán. Él tendrá lo que diga. Dos cosas que son importantes aquí. Número uno, está hablando sobre el sacerdocio, ¿verdad? Está hablando sobre la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. Siempre que veas la idea de montañas siendo derribadas y convertidas en valles, siempre que veas el movimiento de una montaña, eso tiene varias referencias a poder mover montañas en las Escrituras. Eso es, hasta donde puedo decir, eso es una referencia a el sacerdocio de Melquisedec. No solo el sacerdocio arónico, sino el sacerdocio de Melquisedec. Así que de nuevo en el Nuevo Testamento se muestra que Él está restaurando el sacerdocio de Melquisedec, especialmente en este día. Las referencias de las que están hablando son sobre su autoridad, sobre el sacerdocio de Melquisedec. Y luego entran en Jerusalén. Y todos hemos oído hablar de la purificación del templo.
Hay un significado mucho más profundo en lo que está sucediendo aquí. Esto no es solo una cuestión de degradar un espacio consagrado. Esto es mucho más. Esto trata sobre la Jesús sumo sacerdote, del sacerdocio de Melquisedec. Entonces él entra y recuerden que el templo, este es el segundo templo, este es el templo de Herodes. Al retornar los judíos de Babilonia en el siglo VI a.C., y tuvieron el permiso de Ciro de Persia, el rey de Persia, para regresar a Jerusalén y construir el templo, impusieron algo que no impusieron con el primer templo: un tributo al templo que todos tenían que pagar cuando entraban para ir al templo. Esto es muy interesante, porque cuando los judíos construyeron el templo, al regresar de Babilonia, no permitieron que ningún otro grupo de personas contribuyera. Había otros grupos que querían contribuir a tener el templo en Jerusalén reconstruido. Los judíos, recuerden, la secta principal, la secta judía, estaba a cargo de esto, y no permitieron que nadie más contribuyera. Ahora esto pudo haber sido los samaritanos que habrían estado alrededor. Esto pudo haber sido quizás otras sectas judías que estaban en el área, que tal vez nunca fueron a Babilonia. Pudieron haber sido dejados atrás. Se nos dice en Jeremías que un número de los pobres fueron dejados atrás, y hubo otros grupos que fueron dejados atrás. Incluso Jeremías fue dejado atrás con un grupo por un tiempo. Había otros que habían ido a Arabia, lo que llamaban Arabia en ese momento. Sabemos que Lehi se fue en ese momento. Hubo una gran dispersión que ocurrió aquí. Mucha gente fue a Egipto. Algunos se quedaron y construyeron templos judíos en Egipto, y otros pueden haber regresado de Egipto y repoblaron la tierra que pudo haber mantenido tradiciones más antiguas. Pero aquellos que regresaron al mando dijeron: no, esto es nuestro, y vamos a cobrar un impuesto a todos los que entren. Así que esto va directamente a lo que está sucediendo con Jesús aquí. De nuevo me parece que Él está, una vez más, como dando una bofetada a los que están al mando, al establecimiento que está aquí. Y Él está diciendo: no, tú, economía hecha por el hombre aquí, donde la gente viene a pagar un impuesto del templo como un pago otra vez. Son comerciantes en una economía hecha por el hombre, donde están haciendo, en cierto sentido, expiación para entrar al templo. Ahora, lo que creo que está sucediendo aquí es que hay un contraste en esta economía expiatoria humana y lo que Jesús ofrece con la expiación espiritual. ¿Qué representa eso? Son los rituales que ocurrían en el día de la expiación, antiguamente en el primer templo. Revisaremos eso con mucho más detalle más adelante, pero una de las cosas que sucedía en el día de la expiación era que el sumo sacerdote, quien cambiaría su vestimenta a menudo, haría un sacrificio de un buey, haría un sacrificio de un cabrito, y tomaría la sangre de estos sacrificios animales y limpiaría el altar. ¿Verdad? Y él iba por ahí y limpiaba otras partes del templo. Y él iba. ¿Cómo lo haría? Lo haría rociando la sangre de los sacrificios de animales. Y rociaría la sangre entrando realmente en el Santo de los Santos. Y rociaría el arca de la alianza. Y hacía esto para actuar como la sangre, que realmente representa la sangre de Cristo, que estaba purificando el templo. Purificaría al sumo sacerdote y a su propia familia, y luego purificaría al pueblo, también, y la tierra. Y así. Ese era el día de la expiación, y puedes imaginar a un sumo sacerdote, puedes pensar en lo que a veces sucede en la misa católica. No estoy seguro exactamente de cuál es la terminología en esto, pero piensa en, ¿verdad?, en usar el instrumento que se movería así. Y eso es lo que haría el sumo sacerdote cuando está rociando la sangre en estas diferentes áreas. ¿Y qué hace Jesús? Él entra y dice: está bien,
Veo aquí la economía hecha por el hombre, cómo han torcido el templo. En economía hecha por el hombre. Y expiación. Y voy a elevar esto de nuevo y mostrar cuál es mi verdadera autoridad. Y entonces él voltea las mesas, expulsa a todos los cambistas que están recaudando estos impuestos y ofreciendo el sacrificio, vendiendo los animales sacrificiales que la gente usaría en el templo. ¿Y qué usa él? Usa un látigo. ¿Para qué el látigo? ¿Por qué está aquí? Piénsalo. ¿Es porque está tratando de ser violento con todos? Y mucha gente dice, bueno, este es el único ejemplo que vemos de Jesús realmente enojándose. No, son los autores y el simbolismo de lo que Jesús hizo aquí, con el día de la expiación, con Yom Kippur, y sale y está usando un látigo, y básicamente rociando y limpiando el templo, tal como lo hacía el sumo sacerdote. En el día de la expiación, durante la fiesta de los tabernáculos, y así está mostrando que Él es el sumo sacerdote. No solo cualquier sumo sacerdote, sino el sumo sacerdote, y la autoridad del sacerdocio de Melquisedec, y que está removiendo y limpiando la corrupción económica del hombre, y cómo se está usando el templo aquí, y purificándolo y trayendo la ley de expiación espiritual de un nivel superior y trayendo la economía espiritual al templo. De vuelta en Mateo 21. Tras hacer todo eso y limpiar el templo, dice aquí en el versículo 14, y los ciegos y los cojos vinieron a él en el templo, y él los sanó. Así que puedes ver cómo los autores están armando esto, ¿verdad? Donde lo muestran como el sumo sacerdote y cómo está limpiando el templo y sanando a la gente y sanando la tierra. El sumo sacerdote debía hacer eso, en el día de la expiación. Los 4 filtros o lentes de los que hablamos en este podcast, todos se aplican, en modo hiper, durante la semana de Pascua. ¿No es cierto? La ley suprema y la ley inferior. Aquí vemos la economía y la expiación hechas por el hombre. Y la economía espiritual y una expiación espiritual que Él va a ofrecer. Tenemos la imaginería del templo. Lo que vimos en el último episodio del Domingo de Ramos es un ritual que está sucediendo aquí. Los autores desean mostrarlo así para asegurarse de tu comprensión, que esto se trata de un ritual. Y sobre el festival y la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación. Jesús es el sumo sacerdote. Así, la imaginería y drama del templo, repasado. Tercero es la autoría. Esto es lo que los autores están tratando de transmitir. Están tratando de mostrar un reemplazo, una búsqueda de una ley superior, al decir que la Pascua había sido rebajada por los judíos de la época y que el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos es donde está el centro de la doctrina de Cristo. Y así están incorporando todo este simbolismo de la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación. Y luego, por último, está el principio de Nehor, ¿verdad? Que es la corrupción de la idea del verdadero Mesías, de Jehová descendiendo y tomando sobre sí los pecados del mundo y siendo el Salvador. Todo se desmorona sin eso. Eso tiene que estar en la cima de la jerarquía de valores. Y eso es lo que se está mostrando aquí. Y por supuesto, lo que se va a representar. Eventualmente aquí en unos pocos días va a ser el gran evento, que todo depende de con la doctrina de Cristo. Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos llegan a Jesús para discutir nuevamente la autoridad. ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? Y con una brillante respuesta, una respuesta retórica realmente. Pero él responde con otra pregunta. A los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Y él dice, les pregunta, ¿con qué autoridad predicó Juan el Bautista? En otras palabras, predicó con la autoridad del cielo, o enseñó y predicó con la autoridad del hombre. Y entonces,
Las personas a cargo aquí saben que todos a su alrededor, especialmente aquellos que están allí con Jesús, creen que Juan el Bautista es un profeta y que definitivamente fue inspirado y que se le dio esta autoridad por Dios. Vino del cielo. Y por supuesto, Jesús sabe que todos allí saben que Juan el Bautista predicó sobre Jesús siendo el Cristo, sobre él siendo Jehová. Él es el Mesías. Entonces, ¿qué van a decir? Y por eso tienen miedo de responder a esto. Y entonces Jesús dice, mira, si no vas a responder eso, si no puedes hacer eso, entonces no voy a responder de dónde viene mi autoridad, pero es una cuestión de autoridad que planteada por Jesús y los autores en el segundo día, la autoridad del sacerdocio. Y luego Jesús sigue esto con un par de parábolas. En la última es la parábola de los viñadores malvados. Y básicamente la esencia de esto es que el señor de la casa y la viña se va y deja y contrata a un viñador para cuidar de los animales en la tierra y la viña, etc. Y luego, cuando es tiempo de cosecha, envía a los siervos a la granja, básicamente, y el labrador mata a los siervos o los apedrea o los ahuyenta. Y luego finalmente el dueño dice, bueno, enviaré a mi propio hijo, seguramente lo respetarán. Y envían, él envía a su hijo, pero el labrador dice entre ellos, bueno, este es el hijo y el heredero. Vamos a matarlo y podremos quedarnos con este lugar para nosotros. Y obviamente esto es sobre los sumos sacerdotes, sobre los ancianos y los escribas y todos los demás con los que los saduceos y fariseos que Jesús ha estado tratando todo este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la autoridad para dirigir el reino de los cielos en la tierra, y se lo han tomado para ellos mismos. Y básicamente ellos cambiaron la doctrina, se han deshecho de la verdadera doctrina de Cristo y han tomado el control de todo, incluyendo a la gente. Y así, cuando se les envían profetas, los apedrean, los matan y los expulsan. Y luego finalmente el Hijo es enviado, a ellos siendo Jesucristo. ¿Y qué van a hacer? Lo van a matar porque no quieren perder el poder. Puedes sentir solo un matiz aquí de comprensión. Eso. Y dicen que ellos perciben que están hablando de los sumos sacerdotes, creen que están hablando de ellos mismos y de los escribas y etc. Pero puedes sentir este matiz de verdad que perciben. Saben lo que él está diciendo. Y tienes que pensar que en cierto momento ellos saben que es verdad. Y aún así van a ¿qué otra vez? Van a redoblar la apuesta. Y van a ir tras él sin importar nada e intentar matarlo. Y eventualmente lo hacen. Y eso es esencialmente lo que sucede aquí el lunes. Es un seguimiento de la llegada del rey a Jerusalén. Y mostrando que él también es el gran sumo sacerdote. ¿Quién? El nuevo Melquisedec. Melquisedec significa el rey de justicia. Y así él es tanto el rey como el sumo sacerdote, que ha sido profetizado del gran Mesías. Y esta idea de que él es esta persona, con esta autoridad, que él es el rey, que él es Jehová, es una gran amenaza para el establecimiento y aquellos que han tomado el poder en este momento. Hablaré contigo la próxima vez.